La voz de Valeria llegó como suele hacerlo, envuelta en terciopelo y con filo de navaja. Era temprano, la casa aún olía a café recién hecho y al pan tostado que dejé olvidado en la parrilla. El celular vibró sobre la mesa y sin pensarlo lo deslicé para escuchar el mensaje. «Hola, Aurora. Solo queríamos avisarte que el próximo mes vamos a hacer una pequeña escapades a la playa. Nada formal, solo unos amigos cercanos, ya sabes. Más bien algo entre jóvenes este año. Muy relajado. Seguro te aburrirías con tanto alboroto y caos. Pero te mandaremos fotos, claro». Lo escuché 2 veces. No por mala conexión ni por falta de comprensión. Lo hice porque había algo en ese tono que necesitaba confirmar. Una sonrisa disfrazada, esa forma suya de hablar, como si todo fuera por tu bien, cuando en realidad ya te dejó fuera. Nada formal, muy relajado. Solo amigos, cada palabra perfectamente elegida para excluir sin decirlo de frente. Esa era su especialidad. Me quedé con el teléfono en la mano, el pulgar flotando sobre la pantalla, dudando si devolver la llamada y fingir que no había entendido. Pero lo entendí perfectamente. Lo entendí desde la primera vez que me llamaron la abuela, que no combina con el estilo cuando dejaron de avisarme de los cumpleaños porque seguro ya estabas cansada, o cuando alguien, no recuerdo quién, me dijo con dulzura, en una reunión: «Ay, qué bueno que viniste. No sabíamos si te ibas a animar. Yo me llamo Aurora. Nací en Veracruz, crecí entre olor a sal sol quemando las baldosas y mujeres que no pedían permiso para existir. Fui profesora de historia por casi 30 años. Enseñé a más de 1000 alumnos a nombrar las cosas por su nombre. Pero ahora, a los 67, parecía que yo había perdido el mío. Ya no era Aurora. Era la mamá de Emiliano, la suegra de Valeria, la abuela de Sofía. Y ni siquiera con consistencia. Desde que Emiliano se casó con Valeria, las cosas empezaron a cambiar de forma lenta, como el agua que va erosionando la piedra. Al principio pensé que era normal adaptarse, dejar espacio, no ser la típica suegra entrometida. Pero con los años esa distancia se volvió norma. De estar en la mesa pasé a estar en las orillas, luego solo en los recuerdos, y ahora ni siquiera en los planes. Me acerqué a la ventana del fondo y miré el cielo. Era una mañana clara de finales de abril. Las jacarandas ya se habían soltado dejando el piso como una alfombra violeta. Pensé en lo mucho que me gustaba tener a Sofía corriendo por el pasillo, gritando que las flores parecían dulces gigantes. Pero eso fue hace años. Ahora apenas me mandaban fotos con filtros y sonrisas congeladas. Valeria decía que era más cómodo así. Volví a la cocina. El pan ya se había endurecido. Me serví otra taza de café y me senté en la silla de siempre. Ahí, justo ahí, fue donde Valeria, una vez, dijo muy suelta de lengua: «Tu casa es muy auténtica», como si la autenticidad fuera algo que estorba en una revista de decoración. Me pregunté si Emiliano llamaría. Tal vez para matizar, suavizar, inventar una excusa. «Mamá, no lo tomes así». Valeria solo quería que fuera algo íntimo. Pero no llamó. No esa mañana, ni esa tarde. El silencio se instaló en la casa como un huésped que no pide nada pero lo ocupa todo. Yo sabía que no era olvido. Era elección. Porque cuando alguien quiere, busca. Y cuando no, manda audios con sonrisitas escondidas. Me levanté, recogí la taza y la lavé sin prisa. La cerámica estaba cuarteada en una esquina. Una línea fina, casi invisible, pero ahí, como esas fracturas que uno lleva por dentro. Las que no se ven, pero con el tiempo se agrandan. No lloré. No soy de lágrima fácil, pero sí sentí esa presión en el pecho, esa que se instala cuando uno se da cuenta de que la vida ya no te pregunta si quieres estar o no. Solo te deja fuera. Como cuando llegas a una fiesta y tu silla ya no está, y nadie la notó. Pensé en Rosa, mi tía, que siempre decía: «Las mujeres como nosotras no desaparecen, solo nos hacen a un lado para que no incomodemos». Tenía razón. Pero también decía:
y cuando volvemos hacemos temblar el suelo. En ese momento no lo sabía, pero el temblor ya se estaba gestando. Y lo que parecía un mensaje más, uno de tantos, iba a ser el primer paso de algo mucho más grande. Porque aunque me quisieran borrar, yo seguía aquí. Y esa casa de la playa, esa casa seguía siendo mía. El día siguiente amaneció sin urgencias como cualquier otro. El sol se filtraba por las cortinas con esa suavidad tibia que solo abril sabe regalar, y el mundo parecía seguir su curso sin sobresaltos, hasta que sonó la notificación. Fue un ping breve sin insistencia, pero cargado de presentimiento. Tomé el celular y vi el mensaje de Lupe, mi vecina de al lado. Ella y yo habíamos compartido jardín durante más de 2 décadas, con nuestras plantas cruzando los límites del terreno, como si las reglas del catastro no aplicaran entre amigas. No hablábamos todos los días, pero cuando lo hacíamos era porque había algo que decir. «Parece que tu casa va a estar animada esta semana», escribió. El texto venía acompañado de una foto. Toqué la imagen sin saber bien qué esperaba. Y ahí estaba una camioneta negra nueva, con los cristales polarizados y el maletero abierto, estacionada frente a la entrada principal de la casa de la playa. Reconocí la curva del camino de grava a las dunas bajas a un lado y el columpio del porche que Rosa había insistido en colgar, porque una casa sin columpio es una casa sin infancia, decía. Pero lo que me hizo detener el aliento no fue la casa. Fue ella, Valeria, bajando del lado del copiloto con lentes de sol enormes y los brazos llenos de bolsas de playa personalizadas, camisetas con iniciales, toallas enrolladas en tonos neutros, todo perfectamente curado como siempre. Me quedé mirando la imagen largo rato. No podía ser coincidencia. Valeria no era de las que improvisaban vacaciones. Si estaba ahí era porque planeó cada detalle. Solo había un problema: esa casa donde estaba entrando como anfitriona era mía. La había heredado de mi tía Rosa hacía más de 1 década. Aunque no vivía en ella de forma permanente, jamás dejé de pagar los impuestos ni de encargarme de su mantenimiento. Desde hace 3 años, cuando comencé a viajar más, hice un acuerdo con Carla, una administradora de propiedades que conocí a través de una antigua colega. Carla se encargaba de gestionar las estancias cortas a través de una agencia privada, siempre bajo condiciones claras: privacidad para los huéspedes, seguridad para mí. Marqué su número. Tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, su tono fue el mismo de siempre, entusiasta, casi excesivo. «Aurora, qué gusto escucharte. ¿Todo bien?» Respiré hondo antes de contestar. «Recibí una foto de mi vecina Lupe. La casa está ocupada esta semana». «Cierto. Hubo una pausa. Sí, déjame revisar. Sí, está reservada desde el mes pasado, estancia de 1 semana, pago completo recibido». Cerré los ojos. ¿Bajo qué nombre se hizo la reserva? Otra pausa más larga. «Valeria Montes. ¿Te suena?» Me reí bajito. No una risa cruel, sino una que nace de la ironía perfecta. Montes, el apellido de soltera de Valeria. Astuta como siempre. Pero no lo suficiente. Es mi nuera, dije sin levantar la voz. Del otro lado, Carla balbuceó una disculpa atropellada, hablando de cláusulas de privacidad, de cómo los propietarios no son informados de la identidad de los huéspedes por seguridad. Le agradecí con calma y colgué. Me quedé sola mirando el celular con la foto aún abierta. Ahí estaba Emiliano, ahora visible al fondo, arrastrando una hielera con ruedas. Llevaba gorra, camiseta clara y una expresión que me resultaba familiar. Esa forma suya de ausentarse, de no mirar de frente, lo que lo incomoda. Se movía como alguien que sigue el curso sin pensar en la profundidad del agua. Me senté en la cocina con la foto sobre la mesa. El sol caía en diagonal sobre el mantel y los azulejos reflejaban una calidez ajena a lo que sentía dentro. No era enojo. Aún no. Era algo más lento, más denso. Una especie de claridad. Una línea invisible que acababa de definirse. Durante años había dudado si seguía siendo parte de esa familia. Ahora tenía la respuesta.
Me habían borrado del retrato, pero no del título de propiedad. Pensaron que podían ocupar ese lugar sin que nadie lo notara. Como si lo que fue mío pudiera convertirse en suyo con solo no decirlo en voz alta. Apoyé la taza vacía sobre la mesa. El anillo que llevaba en la mano derecha, un recuerdo de Rosa, brilló con la luz del mediodía. Era como si la hubiera oído reír. Te dije que esas sonrisas plásticas no duran. No era momento de escándalos. No iba a llamar ni a enviar un mensaje. No iba a confrontar a nadie. Solo iba a presentarme. Con mis llaves. En mi casa. Porque a veces el silencio es la forma más clara de hablar. Me quedé sola en la cocina largo rato después de colgar. No había sonido más que el leve tic-tic del reloj de pared ese que Rosa colgó hace tantos años, como quien planta una raíz. La foto seguía ahí, en la pantalla del celular congelada en esa coreografía doméstica, donde Valeria era el centro emiliano, el satélite. Y yo... la ausencia. Podía cerrar los ojos y ver cada rincón de esa casa. Podía trazar con la memoria la línea exacta del sol, entrando por las cortinas a las 5:15 de la tarde, justo cuando Rosa decía que era la hora buena para el té. Esa casa no era solo ladrillo y madera. Era la única herencia que no venía con silencios pendientes, ni con condiciones ocultas. Rosa no tuvo hijos. Fue mi tía abuela, pero me decía sobrina como si me hubiera parido ella. Una mujer que nunca pidió permiso para ser distinta. Mientras todas se casaban, ella estudiaba en la capital, y luego, sin pedirle explicación a nadie, compró una casa en la costa. La llamaba su santuario con vista al oleaje. Yo iba cada verano desde los 11 años. Ahí aprendí a nadar hasta escribir mi primer diario, a freír pescado sin miedo al aceite hirviendo. Y cuando Rosa supo que el cáncer ya no ibas a dar tregua, me tomó la mano y me dijo: «Esta casa es tuya, Aurora. No solo porque la quiero contigo, sino porque sé que no la vas a llenar de gente que finge reír». Conservo aún la caja de madera tallada donde guardó la llave. En la tapa tenía una mariposa en relieve y un listón rojo que Rosa misma anudó. La llave no era elegante. Era de hierro pesada con los bordes desgastados por los años. Pero yo sabía que abrir esa puerta era en muchos sentidos abrirme a mí misma. Me levanté con una calma que no era resignación sino certeza. Fui al armario y saqué la maleta de lona gris, la de los viajes urgentes, la que no usaba desde que mamá enfermó, y tuve que cruzar medio país en autobuses nocturnos. Elegí pocas cosas, 2 blusas de algodón, un pantalón de lino, un suéter fino por si el viento cambiaba. Añadí mis sandalias cómodas, un par más elegante por si se ofrece, y el diario donde aún escribo cuando las palabras me pesan. Antes de cerrar la maleta pasé por el cajón donde guardo lo que no se dice. Ahí estaba la caja de Rosa intacta como si el tiempo la hubiera respetado. La abrí y saqué la llave. La sujeté en la palma unos segundos dejando que el frío del metal me anclara. Luego fui hasta la cómoda y saqué el collar de piedras azules que Rosa usaba en las cenas especiales. No pensaba usarlo, solo quería tenerlo cerca, como escudo. Como testigo. No le avisé a nadie. No escribí a Emiliano. No busqué confrontación. No necesitaba su permiso ni su reacción. Esta vez, no. Guardé el celular en modo avión. A veces el silencio es la única forma de recuperar el espacio que nos quitaron a gritos suaves. Antes de salir di un último vistazo a mi casa. No era grande ni moderna, pero tenía plantas que crecían en macetas recicladas y una repisa de libros que contaban más de mí que cualquier álbum familiar. Me acerqué al espejo del pasillo y me vi con esa mirada que una solo se reconoce cuando deja de pedir explicaciones. No estaba triste, tampoco furiosa. Estaba entera. Como hacía mucho no me sentía. Cerré con doble llave más por costumbre que por miedo. Subí al coche, puse la maleta en el asiento trasero y respiré hondo antes de arrancar. No había música. No necesitaba banda sonora.
Solo el sonido del motor encendiendo una nueva intención. Conduje sin apuro. Sabía que el trayecto me daría el tiempo necesario para ordenar lo que venía, porque lo que había cambiado no era solo la decisión de ir, sino la forma de estar. Ya no iba como la madre que espera ser vista, ni como la suegra que pide espacio. Iba como la mujer que sabe lo que vale. Como Aurora, la sobrina de Rosa, la que aún tiene la llave, la que va a abrir la puerta sin pedir permiso. La carretera se desplegaba frente a mí como una vieja conocida, que aunque cambia de paisaje, conserva su ritmo. Conducía sin prisa dejando que los árboles desfilaran por la ventanilla como sombras que saludan sin detenerse. Había algo en ese trayecto que siempre me ponía a pensar, como si cada curva sacara del fondo un recuerdo adormecido. No era la primera vez que hacía ese camino sola, pero esta vez no era por necesidad ni por escape. Esta vez iba por mí. Pasé por el cruce donde cuando niña Rosa me compraba pan de coco cada vez que íbamos a la casa. El viaje no empieza cuando sales, sino cuando algo dentro de ti ya decidió volver, solía decir. Y tenía razón. Había algo de ceremonia en este ir hacia la costa, algo que no se podía explicar con mapas ni kilómetros. Era un retorno más íntimo, más profundo. No a un lugar, sino a una parte de mí que había estado esperando ser rescatada. A un costado del camino, el cartel oxidado de El Mirador apenas se sostenía. Ahí Rosa y yo solíamos detenernos los sábados lluviosos para tomar café en silencio mirando el mar, sin necesidad de palabras. Me desvié de la ruta sin pensarlo. Aparqué bajo los árboles y bajé solo para observar. El local seguía en pie, más descuidado, quizás, pero con el mismo olor a madera vieja y café tostado. No entré, no hacía falta. Con mirar desde la reja fue suficiente para que el corazón recordara lo que el tiempo a veces oculta. Volví al auto y retomé el viaje, a medida que el cielo se iba tiñendo de ese gris perla tan típico antes de la lluvia costera. Mi mente no podía evitar comparar. Recordé cómo Rosa adornaba la casa con conchas y botellas de vidrio que recogíamos en la playa. Todo era sencillo pero lleno de sentido. Cada objeto tenía historia, cada rincón una intención. No era una casa de catálogo, era una casa con alma. Y entonces inevitablemente pensé en Valeria, en sus decoraciones monocromáticas, en su obsesión por las fotos perfectas, en su risa, que nunca terminaba de ser risa. Para ella todo era estético. Lo importante no era el recuerdo, sino cómo lucía el recuerdo en pantalla. La casa ahora tendría cojines a juego, servilletas de lino planchadas y velas aromáticas que nadie encendía. Pero ¿quién entre todos esos invitados de revista sabría que esa casa alguna vez fue refugio para una niña que lloraba por su madre ausente? O que Rosa, sin saberlo, me salvó del miedo de ser invisible. La lluvia empezó a golpear el parabrisas en pequeñas ráfagas cuando vi la última curva antes de la costa. Bajé la velocidad. Desde ahí se podía ver la línea del mar borrosa por la neblina, pero indiscutible. El olor a sal comenzó a filtrarse por las rendijas del coche, y con él una paz extraña. No era calma, era resolución. Llegué a la entrada de la propiedad justo al mediodía. Aparqué en la zona de grava reconociendo el crujido bajo las ruedas. Apagué el motor y me quedé sentada un momento, observando a lo lejos el tejado familiar, los marcos blancos de las ventanas, la silueta del columpio aún suspendido. El bullicio venía de la parte trasera, voces, risas, el sonido metálico de copas brindando. Y en medio de todo eso, la voz de Valeria, inconfundible, modulada y dominante, como si supiera perfectamente dónde quería estar cada objeto y cada persona. Respiré hondo. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí algo parecido a claridad, una certeza limpia. Me vi reflejada en el retrovisor. El cabello más canoso, las líneas del rostro más marcadas. Pero también me vi firme, más mía que nunca. Este viaje no había sido una fuga ni una venganza.
Había sido un rito. Un paso hacia adentro. Tomé la llave de la caja de rosa y la sostuve unos segundos. Estaba tibia, como si el metal reconociera el momento. Luego abrí la puerta del coche, bajé despacio y avancé hacia el sendero de arena. Cada paso se sentía distinto, más arraigado, más seguro. No llevaba maleta en la mano, no llevaba rencor, solo una llave y la voluntad de abrir esta vez sin pedir permiso. El sendero de arena crujía bajo mis pasos mientras avanzaba con cautela, como si la propia tierra quisiera advertirme que lo que estaba a punto de ver ya no me pertenecía del todo. Desde la pequeña elevación donde comenzaba el camino de las dunas, tenía una vista completa de la terraza trasera. La escena parecía sacada de una revista de interiores. Todo coordinado, manteles azul pálido, cojines blancos, faroles, colgando de una cuerda perfectamente tensa. Incluso el viento parecía soplar con delicadeza, sin atreverse a perturbar ese orden artificial. Valeria estaba en el centro, ¿cómo no? Sostenía una copa de vino sin tallo, mientras gesticulaba con la otra mano, dando instrucciones entre sonrisa y sonrisa. A su alrededor los invitados asentían, se reían, en sincronía. Levantaban sus copas como en un ensayo bien dirigido. Era su elemento, su teatro, y lo manejaba con la precisión de alguien que había entrenado para ello. Reconocí a dos de sus amigas de redes sociales, las que siempre subían fotos de brunch con flores silvestres y #cursis. Emiliano apareció por un momento arrastrando una hielera hacia la puerta lateral. Iba vestido como si fuera parte del decorado, camisa clara, bermudas beige, sandalias de cuero. No levantó la vista. Ya casi nunca lo hacía. Su andar era automático, como quien transita una vida cuidadosamente construida para no incomodar. Me dolió más eso que su silencio. Me moví bordeando el seto, protegida por el susurro constante del viento. No era que quisiera espiar. Era que necesitaba ver, saber, entender qué tanto me habían quitado. Me acerqué lo suficiente para distinguir los detalles sobre la mesa junto a la puerta corrediza. Y entonces lo vi. Un pequeño arreglo de marcos de fotos familiares. Sonreían desde el cristal como postales congeladas. Los Ortega en Querétaro, los Ortega en la boda de Emiliano, los Ortega en el primer cumpleaños de Sofía. En casi todas reconocí escenas donde yo estuve. Pero ahora no. En una mi mano quedaba cortada en el borde, apenas visible sobre el hombro de Emiliano, antes de que la imagen se truncara. En otra había una sombra en la esquina difusa, como un error de iluminación. En otra, más directamente, el espacio donde yo solía estar había sido recortado, reemplazado por un zoom incómodo o una flor digital superpuesta. El corazón me dio un vuelco. No por nostalgia, ni siquiera por tristeza. Era algo más hondo, más helado. Era la certeza de haber sido eliminada con intención. No solo me habían excluido de la reunión, me habían borrado del relato, de la historia visual. Como si mi existencia estorbara en la narrativa que Valeria quería construir. Como si una suegra real con arrugas y memoria, con historias propias y silencios que no encajaban, fuera un riesgo para la estética que tanto protegía. Me retiré unos pasos. El viento había cambiado y traía consigo olor a mar mezclado con carbón. Al fondo de la terraza, Sofía estaba sentada sola con un cuaderno abierto sobre las piernas. Movía el lápiz con lentitud completamente ajena al alboroto. En algún momento levantó la vista y miró hacia donde yo estaba. No sé si me vio, o si prefirió no hacerlo, pero no reaccionó. Volvió a su dibujo con esa concentración que solo tienen los niños que encuentran refugio en el papel. La llave seguía en mi mano. Pesaba, no por el metal, sino por lo que representaba, por lo que yo representaba. Esa casa no era una escenografía, no era un fondo para fotos ni una sala de exhibición. Era mi refugio, mi historia, mi raíz. Rosa lo sabía. Por eso me la dejó. No para que otros jugaran a la familia perfecta entre paredes prestadas.
sino para que cuando llegara el momento, yo pudiera recordarme que aún estaba de pie y el momento había llegado, sin necesidad de tocar el timbre, sin enviar mensajes, sin pedir permiso. Solo la llave y la voluntad de girarla, porque a veces no hace falta decir nada para recuperar lo que nunca dejaste de ser. Solo basta aparecer. La brisa comenzaba a cambiar de dirección cuando subí los escalones del porche. El sonido de las olas se entrelazaba con las risas desde la terraza, y por un segundo tuve la sensación absurda de estar irrumpiendo en una casa ajena. Pero no. Esa puerta, esa cerradura, esa madera que crujía en los inviernos húmedos. Todo era mío, o mejor dicho, mío y de Rosa. Mío por sangre y por historia. Saqué la llave de la caja esa de hierro con los bordes redondeados por el tiempo y la sostuve en la palma como quien sostiene una decisión. La deslicé en la cerradura. El clic fue suave, casi ceremonial. La puerta cedió con ese empujón conocido y el aire del interior me recibió con su aroma a sal marina y romero seco. Di unos pasos hacia adentro. Todo estaba perfectamente ordenado, claro. Los cojines bien alineados, la vajilla colocada sobre manteles nuevos, las velas sin encender, esperando la caída del sol. Pero, ¿el alma de la casa? Esa estaba en silencio. Desde la terraza llegaban fragmentos de conversación, risas controladas, el tintineo de copas chocando. Avancé por el pasillo hasta que la puerta corrediza que conectaba con el patio se abrió ante mí como un telón. Y entonces me vieron. Todo se detuvo. El silencio cayó como una bomba invisible. Una mujer que estaba sirviendo vino en una copa se congeló a mitad del movimiento. Un hombre con sombrero se quedó con la boca entreabierta. Alguien dejó caer un tenedor que rebotó contra el suelo con un sonido metálico y seco. Valeria en el centro, como siempre, se giró al escuchar el ruido. Me vio, y la copa que tenía en la mano se le resbaló como en cámara lenta, estrellándose contra el piso con un crujido de cristal que sonó más fuerte de lo que fue. Se quedó ahí inmóvil con los dedos aún curvados como si sujetara algo que ya no estaba. Yo no dije nada. Me quedé en el umbral erguida con la expresión serena. No buscaba dramatismo ni venganza. Solo presencia. Ser sin pedir permiso. Ser como acto completo. Entonces Sofía me vio. Y en sus ojos no hubo susto ni confusión. Solo luz. Saltó de la silla con tal ímpetu que ésta se tambaleó y corrió hacia mí con los brazos extendidos. Abue gritó antes de estrellarse contra mi pecho. La abracé con fuerza sintiendo su pequeño cuerpo apretado contra el mío, como si el silencio de todo el día se derritiera en ese abrazo. Sabía que vendrías. Susurró. Le besé la coronilla. Claro que sí, mi niña. Valeria dio un paso hacia mí tambaleante con la boca abierta y una expresión que oscilaba entre incredulidad y horror. Aurora. Esto... Debe haber un error. La agencia alcé una mano con suavidad deteniéndola. No hay error, dije con voz firme sin elevarla. Me giré un poco mirando al grupo entero como si estuviera dando la bienvenida a una clase. Ustedes rentaron esta casa por una agencia. La trataron como si fuera una propiedad cualquiera. Pero resulta que esta casa es mía. Valeria parpadeó sin poder articular una sola palabra. Emiliano, que hasta ese momento no había aparecido, emergió desde la cocina con una jarra de limonada en la mano. Me vio. Se detuvo. Su rostro se tornó pálido de inmediato. «¿Mamá?», murmuró. No supe si fue saludo, reproche o disculpa. Solo lo escuché como lo que era tarde. Cuando vi la reservación bajo el nombre Valeria Montes, entendí que no sabían a quién le estaban alquilando. Continué. Pude haberla cancelado. Pero decidí ver qué pasaba si simplemente llegaba. La terraza estaba muda. Solo el sonido del viento entre las cortinas y el zumbido lejano del mar. Algunos invitados miraban al suelo, otros fingían revisar sus copas. Nadie hablaba. Nadie sabía cómo romper ese momento que no estaba en el guión.
Dejé la llave sobre la mesa más cercana con un gesto tranquilo. «Espero que estén disfrutando su estadía en mi casa», dije por fin, mirando a Valeria con una sonrisa tan leve que apenas se notaba, pero suficiente para marcar la diferencia. Me incliné hacia Sofía. «¿Dónde dejaste tu cuaderno de dibujo, mi amor?». Ella lo señaló aún aferrada hacia mí. «En la silla». Estaba haciendo la terraza. «Muy bien», le dije. «Te quedó preciosa». Pasé junto a Valeria sin mirarla de frente. No por desprecio, sino porque en ese momento ya no era el centro. Y eso, más que mis palabras, era el verdadero terremoto. No grité, no reclamé, no hice escándalo. Solo abrí la puerta y entré. Y el simple hecho de estar ahí fue suficiente para hacer caer todas sus máscaras. La cena transcurría como una obra de teatro mal ensayada. Los platos pasaban de mano en mano, con un cuidado excesivo. Los cubiertos tintineaban con cortesía fingida, y cada palabra parecía medida por una regla invisible que nadie se atreviase a romper. Yo ocupaba la cabecera de la mesa, no porque alguien me lo hubiera ofrecido, sino porque me senté ahí con naturalidad como quien recupera un lugar que jamás debió dejarse. Nadie lo discutió. Nadie se atrevió, ni siquiera Valeria. Había algo curioso en su manera de moverse aquella noche. Sonreía en los momentos exactos, pero sus ojos estaban secos, ausentes, como si cada gesto le costara más de lo que estaba dispuesta a pagar. Colocaba servilletas, elogiaba el vino, comentaba la textura del pescado. Una anfitriona impecable. Pero la tensión le subía por el cuello como una marea de espuma amarga. La vi observarme con el rabillo del ojo mientras servía pan en una bandeja artesanal. Pan que curiosamente yo había comprado el año anterior en una feria local. Emiliano, en cambio, apenas pronunciaba palabra. Masticaba lento, bajaba la mirada cada vez que su hija hablaba y mantenía las manos bien juntas sobre la mesa, como si el solo hecho de estar sentado ahí le exigiera concentración. No me sorprendía. Mi hijo había perfeccionado el arte de no intervenir. Lo crié con amor, sí, pero también lo protegí tanto que nunca aprendió a incomodar. Y eso en la vida tiene consecuencias. Los invitados, bien, ellos hacían lo posible por mantenerse al margen. Comentaban sobre la decoración, preguntaban por el clima, elogiaban la vista. Una mujer rubia con acento forzado comentó lo mágico que era el crepúsculo en esa zona. Asentí con amabilidad, evitando corregirla cuando dijo que los dueños habían tenido muy buen gusto al construir el porche. No era el momento. Sofía, sentadas a mi izquierda, comía en silencio pero con atención. Tenía la servilleta bien puesta sobre el regazo y cada tanto giraba la cabeza para mirarme con una mezcla de orgullo y alivio. Me recordó a mí misma a su edad, cuando buscaba el rostro de Rosa entre los adultos, esperando encontrar una isla entre tanta marea. Después del postre, un mousse de maracuyá que no decía nada. Sofía se inclinó hacia mí, y bajando la voz como quien comparte un secreto que pesa, me susurró. «Escuché a mamá decirle a tía Remy que ya no importas, que te dejemos jugar a la anfitriona si eso te hace sentir útil». Sentí el golpe como un escalofrío seco sin drama. No reaccioné enseguida. Solo me quedé mirando el borde del plato como si ahí estuviera la respuesta a esa crueldad de envuelta en tela fina. Le tomé la mano a Sofía bajo la mesa. «Gracias por decírmelo», murmuré. Ella asintió con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando entienden demasiado. No me dolió lo que dijo Valeria. No realmente. Me dolió que lo dijera con tanta ligereza, con esa certeza que solo tienen los que creen que ganaron. Como si su versión de los hechos fuera la única que merecía ser contada. Como si la historia empezara el día que ella llegó. Volví a mirar la mesa. Las velas estaban ya medio consumidas, las copas vacías a medias, y el murmullo general comenzaba a perder fuerza. Había una incomodidad suspendida en el aire, como esas tormentas que se sienten antes de llover, pero nunca terminan de estallar. Valeria recogía platos con movimientos eficaces, sin mirar a nadie directamente. Emiliano se levantó para ayudarla, pero ella se le adelantó.
Yo me encargo, dijo sin mirarlo. Él volvió a sentarse. Me puse de pie despacio. Voy a preparar una infusión, anuncié. Si alguien quiere, hay té de anís y manzanilla. Nadie respondió. Pero Sofía se levantó conmigo y me siguió a la cocina como un faro. Mientras calentaba el agua, ella me observaba en silencio como si quisiera grabarse cada gesto. Le ofrecí una taza pequeña, y cuando se la llevó a los labios, sonrió. Sabía que no te ibas a quedar callada, dijo bajito. No respondí. Solo acaricié su cabello con ternura. Volvimos al comedor con las tazas humeantes. El ambiente era más denso ahora, pero yo me movía con soltura, con esa seguridad que da el saberse en casa. Porque eso era mi casa. Y aunque me hubieran borrado de las fotos de los planes y de las palabras, seguía estando ahí, sentada en mi silla, sosteniendo el hilo que Valeria había intentado cortar con sus dedos pulcros. Y lo más curioso era que, sin alzar la voz, sin pedir explicaciones, había logrado lo impensable: romper el guión, porque esa noche nadie sabía cómo seguir. Y yo, por primera vez en años, no tenía prisa. Después del té y de ese silencio espeso que quedó flotando en el aire, Sofía se acercó con su cuaderno en brazos. Lo traía como si fuera un pequeño tesoro apretado contra el pecho, los dedos manchados de grafito. Me miró con esos ojos suyos oscuros y atentos, y sin decir nada se sentó a mi lado en el sofá. Lo abrió con cuidado y comenzó así a pasar las páginas una por una. Dibujaba como alguien que escucha con los ojos. Cada trazo era firme, pero con esa sensibilidad que solo tienen los niños que observan desde los márgenes. Había una esquina del jardín, el farol de la entrada, una rama torcida que yo no habría notado nunca. Me mostró una doble página donde había retratado la terraza entera con sillas, copas, sombrillas y una figura en la sombra apenas delineada sentada junto al porche. No pregunté quién era. Ella tampoco lo explicó. Solo me miró y sonrió. Y yo entendí. No sé si están bien, dijo de pronto. Mis dibujos. A mamá no le gustan mucho. No tienen que gustarle a ella, le respondí sin dureza. Solo tienen que decir algo, y los tuyos lo hacen. La vi hincharse un poquito en el pecho como si esa frase le hubiera devuelto el aire. Estábamos en eso comentando sobre luces y sombras cuando sonó un golpe en la puerta. Firme, seguro. Me levanté con calma. Sofía me siguió con la mirada. Al abrir me encontré con Lupe. Llevaba el cabello recogido en un pañuelo florido, sandalias desgastadas y su cazuela de siempre envuelta en la toalla roja que usaba desde que tenía uso de razón. La dejé aquí hace unas semanas, dijo con una sonrisa ladeada. Pero sus ojos ya sabían. Su mirada se deslizó sobre mi hombro y se encontró con Valeria, que acababa de asomarse al pasillo. Lupe la escaneó con una rapidez silenciosa. No le hizo falta alzar la voz. Solo se giró hacia mí y soltó con tono inocente. Qué gusto ver la casa con vida otra vez. Como antes, sin tanta pose. Valeria no reaccionó de inmediato, pero yo sentí el golpe como si lo hubiera recibido en carne propia. No por mí, sino por ella. Por la forma en que su cuerpo se tensó, por cómo su sonrisa se congeló a medias, por ese breve pestañeo que solo ve quien ya conoce los gestos del control perdiéndose. Gracias, Lupe, le dije mientras tomaba la cazuela. Está caliente. Recién salida del horno, respondió. Luego me guiñó un ojo y se fue con esa manera suya de moverse, como si supiera exactamente el efecto que había causado. Yo cerré la puerta con calma y volví al salón. Sofía me esperaba en el sofá. «Esa señora me cae bien», dijo sin levantar la vista del cuaderno. No pude evitar reír. A mí también le respondí. En la cocina escuché los pasos cortos de Valeria alejándose. No hubo comentario. No hubo confrontación. Solo un retiro silencioso, como quien entiende por fin que hay batallas que no puede ganar. Más tarde, ya con el olor del pan recalentado flotando en la casa, Sofía se acurrucó a mi lado otra vez.
¿Crees que un día pueda mostrar mis dibujos en algún lugar? Estoy segura, le dije. Y cuando lo hagas, nadie podrá fingir que no los vio. Esa noche su cuaderno quedó abierto sobre la mesa. Y en una de las páginas, entre líneas suaves y sombras apenas insinuadas, había algo que parecía una puerta entreabierta. Y yo supe que sin quererlo ya la habíamos cruzado. Juntas. La casa se había ido apagando poco a poco. Uno a uno los invitados se retiraban con excusas corteses, abrazos a medias y sonrisas que no tocaban el alma. A esa hora el aire olía a limón, a vela derretida y a tensión contenida. Lavé las tazas en la cocina una por una con movimientos lentos, sintiendo cómo el agua tibia aliviaba el cansancio de los dedos. No era fatiga física. Era esa otra más profunda que se instala cuando el alma ha sostenido demasiado silencio. No escuché sus pasos, pero lo sentí antes de verlo. Emiliano apareció en el umbral con los brazos cruzados apoyado contra el marco de la puerta, como si ensayara una postura que no le salía natural. Tenía los ojos cansados, la camisa arrugada, la expresión entrecerrada, de quien quiere decir algo pero no encuentra cómo empezar. Debí haber dicho algo, murmuró. Lo miré sin interrumpir, dejando que sus palabras se cocieran en su propia culpa. Cuando ella dijo que no querías venir, que mejor no avisarte. Se quedó ahí suspendido, masticando las sílabas. No me giré, añadió casi en un susurro. No dije nada. Apagué el grifo, me sequé las manos con el trapo de cocina y lo enfrenté con calma. ¿Sobre qué no giraste? Sobre que ella no te quería aquí. Dijo que arruinarías la vibra, que harías que la gente se sintiera incómoda. Bajó la mirada como un niño pillado en falta. Y tú estuviste de acuerdo, dije sin levantar la voz. Él negó con la cabeza. No estuve de acuerdo. Solo no insistí. Su confesión cayó como una piedra sin eco. Pensé, no sé, ¿qué era más fácil? Repetí sus palabras saboreándolas como quien prueba algo agrio. ¿Más fácil? Lo miré de frente. ¿Para quién? Emiliano no respondió. Su silencio me lo dijo todo. En ese instante el piso del pasillo crujió y una sombra se movió con sigilo. Sofía apareció con el cuaderno apretado contra el pecho, descalza, la mirada alerta como si acabara de cruzar una línea invisible. Dudó un segundo, pero luego dio un paso adelante. No estaba tratando de espiar, dijo rápido. Pero escuché algo antes. Emiliano se hizo ahí a un lado desconcertado. Ella avanzó y se paró frente a mí. Mamá estaba hablando con tía Remy. Dijo que tú todavía crees que importas, que si te dejamos jugar a la anfitriona un rato te sentirías útil y no harías lío. Por un momento todo se detuvo. Emiliano cerró los ojos como si las palabras le dolieran más saliendo de la boca de su hija que de la de su esposa. Yo la miré. Con esa mezcla de orgullo y ternura que solo se tiene cuando una niña se atreve a romper el pacto del silencio. Le tomé la mano con suavidad. Gracias por decirme la verdad, dije sin temblor. Ella sintió con firmeza casi desafiante. Se equivoca, murmuró. Tú sí importas. El suelo pareció estabilizarse bajo mis pies, como si esa frase sencilla y enorme hubiera barrido años de duda acumulada. Emiliano nos miró a ambas. Tenía los ojos brillosos, pero no rompió. ¿No se suponía que esto fuera así?, dijo. Y yo sin mirarlo le respondí. Pero lo es. Él asintió lentamente como quien empieza a entender que ciertas verdades no se pueden maquillar con toallas bordadas ni velas de vainilla. Apreté la mano de Sofía y regresé la vista a la encimera, donde aún quedaban un par de platos sin secar. Volví al trapo al agua tibia, al movimiento de lo cotidiano. Porque en ese momento entendí que no hacía falta gritar, ni castigar, ni dramatizar. A veces basta con quedarse de pie con la espalda recta y los ojos abiertos. Basta con seguir ahí y escuchar cómo la verdad dicha por una niña descalza en mitad de la noche puede romper el muro más grueso del desprecio, el de la indiferencia. No necesitaba más. El resto vendría solo. Porque cuando la máscara se cae frente a los ojos de los que más importan, ya no hay manera de volver a fingir.
Y yo por fin ya no fingía nada. Me desperté antes que las gaviotas. Afuera el cielo apenas comenzaba a dejar de ser sombra y la casa dormía en esa quietud densa que solo se encuentra en las madrugadas costeras. Me puse un suéter grueso. Bajé a la cocina sin hacer ruido y encendí la cafetera con la certeza de quien sabe que el día no puede comenzar de otra manera. Era domingo, y por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de hacer algo para otros. Pero desde mí, mientras el café soltaba su perfume oscuro, abrí el aparador de la esquina ese que Rosa usaba para guardar sus manteles más viejos, los que ya nadie consideraba elegantes, pero que aún conservaban las manchas de vino, las costuras torcidas y sobre todo las historias. Escogí uno con bordes azules desteñido por el tiempo, pero suave como piel conocida. Luego fui a buscar las bandejas heredadas, aquellas de madera con asas de hierro forjado, y las dispuse sobre la encimera como si armara un altar. Corté frutas, batí huevos, preparé pan de canela en el horno que aún chisporroteaba con ese crujido antiguo. Cada movimiento era casi un rezo, un ritual para volver a poner en equilibrio una casa que había sido ocupada, no vivida. A las 8 los aromas empezaron a trepar por las escaleras. El crujido de las puertas anunciaba los primeros pasos. Emiliano fue el primero en aparecer vacilante con el cabello alborotado y una expresión que no supe si era remordimiento o asombro. Luego Sofía con los ojos aún medio cerrados, pero una sonrisa sincera, al ver la mesa puesta en la terraza. Valeria llegó última envuelta en una bata cara que no le protegía de lo que estaba a punto de suceder. Pensé que sería bueno invitar a Chicks a algunos vecinos, dije con naturalidad mientras colocaba la última jarra de jugo sobre la mesa. Lupe mencionó que su cuñada está en el pueblo, así que le dije que podía traerla. Valeria no respondió, pero sus labios se apretaron apenas lo justo para que yo supiera que había escuchado. Se quedó de pie al borde de la terraza observando sin participar. La mesa, en cambio, vibraba de vida. Lupe llegó con su sombrero de ala ancha y su voz siempre cargada de historias. Su cuñada Irene resultó ser una profesora de fotografía retirada de Mérida que en cuanto vio el cuaderno de Sofía, le pidió ver más dibujos. Hubo risas, elogios sinceros, anécdotas que tejían puentes sin esfuerzo. Yo me movía entre la gente como Rosa solía hacerlo, sin protagonismo, pero con presencia. Serví café, pasé el pan de canela recién salido del horno, rellené vasos sin preguntar. Coloqué discretamente una pequeña foto de Rosa en la estación de bebidas y junto a ella varias instantáneas viejas, una donde caminaba descalza por la orilla, otra donde cocinaba con la misma bata azul que yo ahora llevaba sobre los hombros. Esta casa era de ella antes que mía, le conté al grupo, y siempre creyó que debía llenarse de conversación, arte y risas que no dependieran de la perfección. Alguien asintió, otro pidió ver más fotos. Valeria se había sentado finalmente, pero no intervenía. Su rostro era una máscara de cortesía que no lograba esconder la incomodidad. Observaba cómo las personas se acercaban a mí, no por educación, sino por calor humano. Era un tipo de liderazgo que no se podía imponer ni diseñar en una aplicación de eventos. Después de un rato, Sofía me llevó aparte. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «¿Me enseñarías fotografía como tú aprendiste con Rosa?» La miré con ternura. «Claro que sí», respondí. Y en ese instante supe que algo había cambiado. Que aunque Valeria intentara sostener su mundo pulido con manos temblorosas, la atención ya no orbitaba a su alrededor. Ya no era ella quien marcaba el tono de las conversaciones, ni dirigía las miradas. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, la casa quedó impregnada de una energía distinta. No era la de una fiesta formal, sino la de una reunión verdadera de esas que no necesitan nombre. Me senté un momento en el porche con una taza tibia entre las manos. Emiliano y Sofía estaban cerca. Valeria seguía dentro invisible.
No lo había planeado así. No fue venganza ni estrategia. Solo quise recuperar un espacio, y al hacerlo me encontré con algo aún más valioso. Una comunidad que me recordaba, una nieta que me elegía, y una mañana en la que, sin pedirlo, volví a ser el centro. No de atención, sino de pertenencia. La tarde llegó envuelta en esa luz suave que parece flotar sobre la costa como una caricia que no se apura. La casa ya más tranquila respiraba un silencio amable, como si por fin pudiera sacudirse el artificio de los días anteriores. Sofía hojeaba su cuaderno bajo la pérgola, y Emiliano estaba sentado en los escalones del porche, con los codos apoyados en las rodillas, y la mirada perdida en algún punto entre el mar y sus pensamientos. Yo salí con una bandeja pequeña, 3 vasos de agua con rodajas de limón y menta, porque Rosa siempre decía que la claridad se bebe fría. Me senté entre ellos sin decir palabra. Por un momento los 3 nos quedamos ahí, escuchando el vaivén del oleaje, el trino lejano de las gaviotas y los pasos de Valeria, dentro de la casa que sonaban cada vez menos seguros. «Quiero contarles algo», dije al fin mirando hacia adelante sin dramatismo. «He tomado una decisión». Sofía alzó la cabeza. Emiliano me miró de reojo. «A partir de este otoño, una parte de las ganancias de la renta de esta casa se donará a un programa local de mentoría artística para jóvenes». Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que no es de incomodidad, sino de atención. «Y lo haré en tu nombre, Sofía», añadí. La niña parpadeó. «¿En serio?» «Muy en serio», respondí. «Es un taller de fotografía que se amplía este año, y pensé que sería el lugar perfecto para apoyar a otros niños como tú». Con mirada propia, con sensibilidad, con preguntas en los dedos. Emiliano se incorporó un poco como si algo en su interior se hubiera movido de sitio. «No sabía que pensabas hacer algo así», dijo. Su voz no era de reproche, sino de genuino asombro. «Es algo que vengo pensando desde hace tiempo», admití, pero nunca encontré el momento. Hoy, después de ver lo que Sofía ha creado y cómo ha visto lo que muchos adultos prefieren ignorar, me pareció que ya no había razón para postergarlo. En ese instante la puerta corrediza se abrió y Valeria salió. Había escuchado todo. Se detuvo a pocos pasos de nosotros con los brazos cruzados y el gesto tenso. «¿Un programa artístico?», preguntó con tono neutro, pero afilado. «¿Y por qué en su nombre?» «Porque es su mirada la que inspira esto», respondí sin alterarme. «Y porque creo que los niños que ven más allá de las apariencias merecen un lugar donde crecer sin miedo». Valeria no dijo nada. Solo giró ligeramente la cabeza como si no supiera qué parte de la escena debía controlar. Ya no era el centro. Ya no marcaba los ritmos. Y lo sabía. Emiliano la miró fugazmente, pero luego volvió a mirarme a mí. «Gracias», dijo en voz baja. «Por incluirla. Por hacerla parte de algo que importa». Asentí. No necesitaba más palabras. Sofía me abrazó por la cintura. Sentí su calor, su confianza, su alivio. Era un gesto sin aspavientos, pero cargado de sentido. En ese momento comprendí que no se trataba solo de una donación ni de un acto simbólico. Se trataba de devolverle al nombre de una niña el peso justo. Demostrarle que lo que ve, lo que siente y lo que crea importa. Y no por cortesía, sino por mérito. El sol descendía sobre el mar tiñendo el cielo de naranja pálido. La brisa arrastraba olor a sal y romero. Y en ese instante supe que había recuperado más que una casa. Había recuperado mi voz. Y con ella estaba abriendo el espacio para que otras también la tuvieran. No importaba si a Valeria le incomodaba. Ya no le debía comodidad a nadie. Solo verdad. Y la estaba diciendo con hechos. Frente a todos. Sin levantar la voz. Y sin pedir permiso. La noche había caído con esa calma espesa que deja el mar después de un día largo. En la cocina el aire olía a cera derretida, a café recalentado. Y a lo que no se dice. La loza ya estaba recogida, los vasos lavados, las servilletas colgadas para secarse.
El murmullo de la casa se había vuelto casi imperceptible, como si todos los rincones esperaran que pasara algo más, algo inevitable. Me encontraba sentada junto a la isla de madera donde Rosa solía escribir listas de mercado en sobres usados. Apoyaba los codos sobre la superficie lisa, las manos entrelazadas, cuando Emiliano entró. No llevaba su celular. No tenía prisa. Solo cargaba en los ojos un cansancio que parecía viejo, más profundo que el de una noche mal dormida. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Se quedó un momento mirando la taza vacía frente a él, como si esperara que las palabras vinieran solas desde el fondo. «No fue así como lo imaginé», dijo al fin. Su voz era baja, quebrada, sin drama. «Pensé que reunirnos aquí nos haría sentir otra vez como familia». No respondí. Solo lo miré. Él tragó saliva. «Valeria, no es mala persona. Solo necesita que todo esté curado, bajo control. Que nada se desborde». Hizo una pausa, y yo me dejé llevar por eso. Me pareció más fácil adaptarme que contradecirla. Asentí, pero no como quien aprueba, sino como quien entiende. Me incliné un poco hacia adelante con voz serena, sin peso extra. «¿Y tú, Emiliano? ¿Tú quién eres en esa estructura tan pulida?» Él parpadeó. «¿Estás construyendo una vida real? ¿O estás sosteniendo una ilusión bien decorada?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, como una campana que no necesita volver a sonar para hacerse oír. Él bajó la mirada, se frotó la frente. «No lo sé», admitió. «Hace mucho que no me detengo a pensarlo. Solo camino. Me levanto, cumplo, intento no fallar. No incomodar. A veces no fallar también es fallarse a uno mismo», dije con suavidad. «Y no incomodar es dejar de existir poco a poco». Nos quedamos en silencio. Afuera el mar insistía con su canción vieja. La brisa traía olor a noche húmeda y algo en el corazón me decía que estábamos en ese punto donde todo puede reordenarse o romperse. Fue entonces cuando Valeria entró. No dijo nada. Caminó con paso firme hasta la silla del recibidor, recogió su abrigo beige cuidadosamente doblado y se lo puso con movimientos lentos. Su cabello estaba peinado como siempre, su rostro sin una gota de emoción. No nos miró. No ofreció una despedida. No simuló una excusa. Emiliano la siguió con la mirada, pero no se levantó. Yo tampoco. Solo observamos cómo cruzaba el salón, abría la puerta con delicadeza y salía al porche como si cerrara una escena, no una conversación. El clic de la puerta fue casi imperceptible, pero marcó el final con más claridad que cualquier adiós. Él respiró hondo. «No la voy a seguir», dijo más, para sí que para mí. «No hoy». No dije nada. No era necesario. En su voz ya había algo distinto. Una grieta por donde podría entrar algo nuevo. O escapar lo que ya no tenía sentido. Me levanté y serví 2 vasos de agua. Puse uno frente a él. Lo tomó con manos temblorosas. «Gracias por no atacarme», murmuró. Lo miré con firmeza. «No vine a pelear, Emiliano. Vine a estar, a recuperar lo que nunca debí perder». Bebí un sorbo y añadí, más bajo. «Y a recordarte que todavía puedes elegir qué tipo de hombre quieres ser. No para ella, para ti y para Sofía». Él cerró los ojos. No lloró. Pero por primera vez pareció permitirse sentir todo lo que llevaba apretado en el pecho. Y yo, sin más, me quedé ahí, como madre, como mujer, como presencia que no grita pero sostiene, porque a veces lo más poderoso no es lo que se dice, es lo que uno decide no dejar pasar más. Y esta vez no pensaba dejar que el silencio volvieras a ganarme. La mañana siguiente llegó sin alardes, envuelta en nubes delgadas, y en esa brisa salina que se cuela por las rendijas como un susurro. No hubo desayunos compartidos ni conversaciones en la terraza. Solo el sonido de maletas rodando sobre la grava, puertas de autos cerrándose con más prisa que nostalgia y algunas risas forzadas que intentaban parecer casuales. Yo observaba desde la cocina detrás del marco de la ventana con una taza de té entre las manos.
No como espía, sino como testigo. Se iban como llegaron, con cuidado de no dejar huella, como si, al empacar sus cosas, también quisieran borrar lo que no encajó. Nadie mencionó mi nombre. Nadie se acercó a agradecer la estadía. Supongo que para muchos seguir el guión requería fingir que yo nunca había estado. O que lo que ocurrió en esa casa había sido apenas una nota al pie, un accidente en una narrativa más cómoda. Vi a la mujer del sombrero amplio despedirse con un gesto educado al hombre del acento forzado, sacudir la arena de sus sandalias antes de entrar al auto. Los niños, los pocos que quedaban, ni siquiera preguntaron por Sofía, y yo sin resentimiento los vi irse. Como se va quien nunca quiso quedarse. Valeria fue la última. Apareció en el vestíbulo con sus gafas oscuras y el abrigo colgado del brazo. Llevaba el cabello perfectamente peinado, la postura erguida, el paso firme. Sus tacones golpeaban el suelo como si marcaran un territorio que ya no le respondía. Pasó frente a la entrada sin detenerse, sin mirar atrás. No cruzó palabra con nadie, ni siquiera con Sofía, que la observaba desde el pasillo con el cuaderno apretado contra el pecho. No hubo despedida, ni explicación. Solo ese silencio afilado que deja una puerta cerrándose lentamente. Emiliano la vio irse desde los escalones del porche. Tenía las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido. Durante un segundo pensé que daría un paso, que correría tras ella, pero no lo hizo. La siguió con la mirada hasta que el auto desapareció por la curva del camino. Luego respiró hondo, muy hondo, como si acabara de soltar algo que llevaba años conteniendo. Se giró hacia mí. No dijo nada, solo se acercó despacio. ¿Y me abrazó? No fue un abrazo protocolario ni de disculpa. Fue un abrazo lleno, firme, silencioso. De esos que dicen sin explicar, que piden sin rogar. Cerré los ojos y lo sostuve así el tiempo necesario para que ambos sintiéramos que más allá de las palabras aún quedaba algo por reconstruir. Cuando nos separamos no le pregunté nada. No le exigí nada. No le puse condiciones. Solo le ofrecí mi presencia. Una presencia que esta vez no necesitaba probarse ni justificarse. Y él, con los ojos un poco más suaves que el día anterior, asintió sin decir por qué. Sofía fue la última en salir. Me abrazó 2 veces. La primera con la timidez propia de quien aún se mueve entre mundos opuestos. La segunda con esa intensidad que tienen los niños cuando sienten que algo se acaba, pero quieren llevarse un pedazo. Luego, justo antes de subirse al coche, deslizó una hoja doblada en mi mano. Lo hizo como si fuera un secreto, como si ese gesto tuviera un código que solo nosotras entendíamos. Esperé a que el auto desapareciera tras la colina antes de abrirla. En el papel, con su letra aún temblorosa, había una frase que me apretó el corazón de golpe. Gracias por ser la única adulta que escucha. Cerré los ojos por un instante. Apreté el papel contra el pecho. Luego lo guardé en el cajón de la mesa de noche, junto a las fotos de Rosa y la llave, que ya no necesitaba esconder. La casa había vuelto a su ritmo. Las cortinas danzaban suaves con el viento, los escalones crujían como antes y las paredes respiraban. No quedaba rastro de los invitados. Solo el eco de lo que no dijeron. Y yo esta vez no me sentía borrada. Me sentía entera. No por lo que hice, sino por lo que decidí no ceder más. Por quedarme cuando era más fácil irse. Por estar sin exigir, pero también sin desaparecer. Como debe estar quien sabe lo que vale. Sin necesidad de aplausos, solo con la certeza de haber vuelto a su sitio. La casa volvió al silencio, pero no era el mismo de antes. Ya no se sentía como un abandono, sino como un suspiro profundo, después de contener la respiración por demasiado tiempo. El aire por fin era solo mío. Caminé por las habitaciones como quien recorre su memoria, tocando suavemente los respaldos de las sillas, ajustando un florero torcido, abriendo las ventanas para dejar que el mar volviera a entrar del todo. Los pasos ajenos ya no estaban.
Las voces ensayadas se habían disuelto como espuma. Lo único que quedaba era la verdad del eco de mi presencia y las cosas que decidí no ceder. En el comedor sobre la mesa quedaban las migas de un desayuno compartido. No quise recogerlas aún. Había algo en esa imperfección que me hacía sentir acompañada. Me senté en la banca larga de madera con el cuaderno de rosa a un lado y saqué la nota que Sofía me había dejado justo antes de partir. Era una hoja doblada en 4 arrugada por el apuro con un corazón trazado en la esquina inferior. La abrí despacio. No quería rasgar el momento. Las letras, aún torpes pero llenas de intención, decían: «Gracias por ser la única adulta que escucha». Nada más. Ni una coma de sobra, ni una firma. Y sin embargo lo decía todo. Me quedé mirándola largo rato con el corazón latiendo en un ritmo nuevo. No me sorprendía que Sofía tuviera esa lucidez. Lo que me conmovía era que hubiera tenido el coraje de escribirlo, de ponerlo en palabras, de entregarlo sin aspavientos. Como solo los niños que han visto demasiado pueden hacerlo. Pensé en su rostro cuando dibujaba, en cómo observaba los bordes de las cosas, como si intuyera que la verdad siempre se esconde en los márgenes. Pensé en su abrazo tibio, en su pregunta sobre la fotografía, en su forma de mirar a su madre sin perderse. Y sentí sin lugar a dudas que esa niña no solo me había elegido como refugio, sino como espejo, que en su nota no solo me agradecía por escuchar, sino por no callar cuando el silencio era una forma de borrado. Me levanté con el papel aún en la mano y fui al dormitorio. Abrí la cajita donde guardo lo que no se exhibe, fotos de Rosa, la llave antigua de hierro, una servilleta con su letra apurada, diciendo: «Compra más clavo de olor», y el listón azul que usaba en el cabello los domingos. Doblé la nota de Sofía con cuidado y la puse allí entre esas cosas que no necesitan vitrina para ser sagradas. Cerré la caja con un suspiro sereno. La tarde comenzaba así a estirarse por los corredores. Volví al salón y me senté junto a la ventana con una taza de té recién preparado. Afuera las gaviotas planeaban sobre el mar sin nombre. Adentro la casa respiraba conmigo. No sé qué vendrá después. No sé si Emiliano volverá solo o si Sofía querrá regresar cuando crezca. Tampoco sé si Valeria hablará alguna vez de lo que ocurrió aquí. Pero lo que sí sé es que hay cosas que no se repiten, momentos que no necesitan repetirse porque ya cumplieron su propósito. Y esa nota era un pequeño hilo de redención, un recordatorio de que cuando una mujer elige quedarse, aunque la quieran fuera, está marcando un territorio que ya nadie más podrá ocupar. Porque ser escuchada finalmente no es solo un derecho, es una forma de existir sin pedir permiso. Y yo, gracias a Sofía, lo había recordado. Justo a tiempo. El mar estaba en calma esa mañana. Las olas llegaban sin prisa como si no tuvieran nada que demostrarle a nadie. Me até el suéter a la cintura y salí descalza por el sendero que llevaba a la orilla. La arena aún conservaba el frío de la noche, ese que se cuela entre los dedos y te recuerda que el cuerpo también forma parte del mundo. Caminé sin rumbo fijo, dejando que el viento jugara con mi cabello y que el silencio hiciera su trabajo. No llevaba reloj. No llevaba prisa. Solo una necesidad vieja y recién comprendida de estar. La playa estaba vacía. Ni sombrillas, ni risas, ni castillos de arena. Solo yo y el horizonte extendido como una promesa. Me detuve cerca del agua lo justo para sentir cómo la espuma me rozaba los pies. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Sentí el peso de los días anteriores como un abrigo que ya no necesitaba cargar. No me dolía, solo estaba, como cuando termina una tormenta y uno se da cuenta de que las paredes resistieron, aunque hayan crujido un poco. Giré la vista hacia la casa. Ahí estaba con sus persianas aún entreabiertas, su porche, vuelto a ser porche no escenario. Ya no la miraba como un refugio ni como una reliquia.
La miraba como lo que realmente era una declaración. Una línea trazada con firmeza en el mapa de mi vida. No porque fuera perfecta, sino porque era mía. Con todas sus historias, con los ecos de Rosa, con las huellas de las que llegamos antes de que los demás supieran qué queríamos decir. Recordé la pregunta que me había hecho tantas veces en silencio. ¿Qué haces cuando toda tu vida te dejaron fuera? La respuesta me llegó sin adornos, sin dramatismo. Descubres que siempre fuiste el centro. Que no hacía falta que te invitaran, ni que te nombraran, ni que te dejaran una silla. Porque ya estabas ahí. Porque lo importante no era ocupar espacio, sino no dejar que te lo quitaran sin darte cuenta. Seguí caminando un poco más. Las gaviotas graznaban a lo lejos y el sol comenzaba a empujar las últimas sombras de la madrugada. Pensé en Emiliano, en ese abrazo que no pidió perdón, pero sí lo ofreció. Pensé en Sofía y en su nota, en sus dibujos, en esa manera suya de ver sin ruido. Y pensé en Valeria, que se marchó sin despedirse, como si su forma de irse confirmara que nunca estuvo del todo. Pero ya no me pesaba, porque entender no siempre significa justificar. A veces solo significa soltar. Me agaché para recoger una concha pequeña, blanca y rota por un lado. Rosa solía decir que las conchas rotas eran las más valientes, las que sobrevivían a todo. La guardé en el bolsillo y seguí caminando, sintiendo cómo el sol me alcanzaba los hombros y el día se abría como una página nueva. Volví a la casa sin apuro. Subí los escalones y me senté en el columpio. Desde ahí, el mundo parecía en orden. No perfecto, pero en paz. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba esperando algo. Ni aprobación, ni perdón, ni reconocimiento. Solo estaba. Y eso, para una mujer que pasó demasiado tiempo siendo reducida al margen, era más que suficiente. Este lugar es mío. No por título ni por herencia, sino porque aquí volví a nombrarme. Y ya nadie podrá hacerme callar.